Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Te doy la bienvenida a este espacio. Yo soy Tania y es un gusto una vez más acompañarnos. Como siempre, te invito a prepararte un té, un cafecito o tu bebida favorita y que reflexionemos juntos de la vida. Y hola, ¿cómo te va? Yo no sé tú, pero ya tenía un rato que yo no venía por acá, a este espacio. Ofrezco una disculpa si la consideras necesaria, me ausenté bastante tiempo, pero ya estamos aquí. Y hoy tengo una historia que me llevó a una pregunta y una respuesta que quiero compartir contigo en esta ocasión. Y evidentemente la pregunta está en el título del episodio, ya la conoces, así es que voy a comenzar con la historia. Por allá, en el 2020, existía una Tania que casi acababa de terminar una carrera en la que en el penúltimo semestre descubrió que no quería ejercer y que se sentía algo perdida. Y para este punto ya había pasado el momento de encierro más fuerte de lo del coronavirus y se encontraba sin ocupación alguna que le diera algún ingreso. Y hay algo que hoy le agradezco mucho y le aplaudo a esa Tania, y es que usó el tiempo que tenía disponible para aprender muchas cosas. Y dentro de esas cosas, una que siempre me ha gustado, me encanta y me apasiona es la repostería. Y te voy a contar un secreto, un poco bobo, pero bueno. Cuando entré a la carrera de arquitectura, yo quería estudiar 2 carreras a la vez. Era muy ingenua y con grandes aspiraciones, mala combinación. Y entonces yo pensé que en ese momento iba a poder y decidí irme con las 2 escuelas y las 2 carreras en mente, arquitectura y repostería. Y mi plan para seguir ese sueño era entrar a arquitectura, que era la más larga, y después de 1 o 2 años, ya que me acostumbrara a la carga de trabajo, estudiar repostería en la escuela de enfrente, porque convenientemente ahí estaban las 2. Bueno, están más bien como una al lado de la otra, pero bueno. Yo pensaba que iba a poder hacer eso. En ese momento no sabía que hubiera sido mejor hacerlo al revés y aprovechar los primeros años de la carrera, que todavía tenía juventud y energía y aspiraciones. Y tal vez eso me hubiera funcionado, no lo sé y nunca lo sabré. Pero lo que sí sé es que en cuanto tuve la oportunidad y se presentó este espacio por la pandemia, empecé a aprender en casa con videos de YouTube y me pasaba horas y horas viendo videos de recetas, viendo la misma receta pero de diferentes personas, y hacía unas tablitas donde comparaba qué cantidades le ponían de qué ingredientes y cómo les quedaban, y hacía pruebas y aprendiendo de las proporciones, de los tipos de mezcla que hay, masa madre, todas estas preparaciones, y hasta me metí en entender la química detrás de algunos procesos de cocina, porque me encanta. Es que soy una loca del conocimiento. Yo soy así intensa. Cuando un tema me interesa, en poco tiempo busco mucha información y aplico y recuerdo cosas muy fácilmente. Entonces yo entré en ese modo de euforia y aprendí mucho. Y decidí empezar a vender galletas, porque me harté de no tener un ingreso, la verdad, y de no hacer nada. Ya estaba como desesperada. Mi idea original era empezar ofreciéndole a mis vecinos, pero yo soy media cobardona. Entonces convencí a mi hermano menor de que lo hiciéramos juntos. Y la verdad no fue difícil porque a él también le gusta la cocina en general y la repostería y así, entonces nos lanzamos. ¿Y qué les puedo decir para resumir la experiencia? Fue un fracaso total. Fue terrible. A la vez estuvo padre. Empecé a vender en redes sociales y vendí poquitas cosas. No teníamos ganancias como tal, pero los insumos ya salían de los ingresos, entonces le seguí. Cometí muchos errores en ese primer año, de verdad, muchísimos,
Entonces la mayoría de los primeros clientes no nos volvieron a comprar después, porque había muchos detalles que yo no sabía que tenía que cuidar, ni del empaque ni de las preparaciones, y bueno, sí fue un desastre. Y eventualmente, con mucho trabajo y esfuerzo y ayuda de mi familia, que la verdad eran los que más me compraban, familiares y amigos y conocidos de la familia, mi papá me recomendaba con sus conocidos y entonces ya el negocio empezó a despegar. Y la verdad las cosas sí me quedaban buenas, eso tengo que reconocerlo, pues me gusta, entonces me sale bien. Pero pues no es lo mismo hacerlo por gusto que hacerlo como forma de subsistencia. Y un día mi hermano decidió que hornear era muy cansado y se bajó del barco en época de ventas fuertes. Entonces yo me la aventé, me desvelé un buen esos meses, fue como un mes o dos. Me costó mucho trabajo, también fallé en un montón de cosas porque ahora estaba yo sola queriendo hacer el trabajo de más personas y además hubo mucha gente que confió en mí y a la que le fallé porque a veces entregaba tarde o no me daba la vida para hacer todo lo que tenía que hacer, o ya estaba de repente muy cansada y me equivocaba en las recetas y por lo general me daba cuenta, pero a veces no me daba cuenta y sacaba las cosas así, entonces pues obviamente esas cosas no estaban tan ricas y no tenía las recetas tan bien estandarizadas, entonces también a veces me salía bien el pan y el que sigue inflaba muchísimo más o inflaba muchísimo menos y yo no sabía por qué. Entonces, a pesar de que tenía muchas horas de información, no tenía demasiada práctica, así es que muchas cosas salieron mal. Y ya cuando empecé a juntar dinero, porque dentro de todo yo seguía vendiendo, o sea, algunas cosas sí salían bien también, entonces ya había gente que sí me compraba más seguido y más veces, y empecé a juntar dinero y me empecé a ir a cursos, y ahora sí ya vi más técnicas y vi cómo le hacen los chefs para que las cosas salgan bien todas las veces y bueno, muchas consideraciones. Yo creo que esa fue una de las mejores decisiones de mi vida. En retrospectiva veo que ese fue como mi gran grito de ayuda de ese momento, porque yo no sabía pedir ayuda, pero pues sabía que no lo estaba haciendo tan bien, sabía que no me estaban saliendo las cosas tan bien y que necesitaba saber más, tener más experiencia y pues ya empecé a poner más orden. y ya le iba más o menos bien al negocio. Todavía no había muchas ganancias. La verdad es que prácticamente todo lo que yo ganaba lo reinvertía entre insumos, moldes y cursos, pero las cosas ya iban saliendo mejor. Y por un tiempo la fortuna me acompañó porque pude tener un trabajo a la par de mi negocio y era un trabajo que me gustaba y el negocio también me gustaba, entonces yo era muy feliz y ya no tenía tanta presión por el dinero y pues sí, no sé, yo sentía que me iba muy bien, pero esa felicidad duró poco y cada vez se fue volviendo más pesado hacer las cosas sola. Y además hubo muchos cambios en mi vida personal más allá del negocio y cada vez me era más complicado seguir. Y yo tenía una cuenta de Instagram creciendo en vistas, en seguidores. Ya mis reels tenían más de 1000 vistas, que para mí fue todo un logro. Pero cada vez publicaba menos y cada vez podía menos. Hasta que un mal día ya no pude más. Y me rendí y cerré mi pequeño negocio de repostería, decidí dejarlo ahí y estaba muy decepcionada de mí misma porque tenía grandes planes. Yo quería que eso creciera y se convirtiera en otra cosa y poder tener a más personas trabajando conmigo, pero en mi cabeza no parecía tan complicado como estaba haciendo hacerlo de verdad.
En mi cabeza todo parecía sencillo y yo tendría que haber podido fácilmente, pero la verdad es que no pude. Me abrumé, me cansé, lo del burnout que le llaman ahora me llegó y cuando cerré me deprimió un poquito, sí, me sentía muy mal conmigo misma. Y pasaron unos meses, yo igual seguía estudiando otras cosas durante ese tiempo. Yo siempre he estado haciendo muchas cosas al mismo tiempo, entonces estaba en mis cursos de terapias holísticas y ya también tenía un ingreso extra con eso. Y bueno, el punto es que no me quedé sin cosas que hacer, sí tenía otras formas de ingreso, pero pues me sentía otra vez como al principio, perdida, sin rumbo, y además con el golpe en la economía que sí me tocó, aunque no me tocó tan feo, sí me tocó. Y en ese punto yo creí que ya se había acabado para siempre mi ser repostera, porque siempre me daban ganas de volver a intentarlo, pero ya no tenía dinero para empezar. Y déjame decirte que no es que yo tenía mucho dinero cuando empecé. La verdad es que yo usé cosas que había en mi casa. En mi casa había 2 moldes y un horno y una charola y una batidora de mis papás. Y yo aproveché eso y la paciencia de mis papás de paso. Yo vendía galletas de figuritas al principio, pero no tenía cortadores. Entonces imprimía una hojita y recortaba la figura y luego la ponía encima de la masa de galletas y con un cuchillo recortaba. Y así me guiaba con eso. Mis primeros cortadores me los gané en una rifa. La verdad es que la vida me ayudó muchísimo en ese negocio. Siempre sentí que había algo de mi lado y algo grande, como que siempre que estaba cansada algo bueno pasaba. Pero al mismo tiempo hubo muchas cosas en mi contra en esas épocas. Y bueno, volviendo a la historia, pues yo ya estaba peor de sin dinero que antes. Y además no tenía energía para comenzar, porque yo empecé muy ilusionada, muy esperanzada de que eso podía ser algo grande, como ya les dije. Y no lo fue. Entonces yo estaba muy triste. Creo que no toqué ni una charola, ni un molde, ni nada como en un año. Y hornear es una de las cosas que más me gusta hacer en esta vida. Yo cada rato libre que tenía lo aprovechaba para hacer algún postre. Y a lo mejor suena tonto, pero no me sentía digna de volver a agarrar esas cosas. No me sentía digna de volver a hacer pan y galletas. Ahora me da risa, pero yo me sentía muy fracasada. Yo lloraba un chorro y pues como que ya había demostrado que eso no era para mí, aunque era lo que siempre había soñado. Y ya, se había acabado mi sueño de la repostería. Sí, se acabó por completo, ¿no? Yo me puse a trabajar en otras cosas, me puse a estudiar más, me puse a estudiar otras cosas y fui a terapia y eventualmente salí de ahí, de ese momento de depresión. Y ya no estoy para nada en ese punto, quiero aclarar eso, pero hoy quise hablar de esto porque yo hago esto de los vision boards y escribo una especie de diario que no es tanto un diario, es como un conjunto de las cosas que me gustaría hacer alguna vez en la vida. Y esto ya tiene varios años que lo hago. Y a veces, cuando me permito soñar despierta, llegan ideas a mi cabeza sobre un lugar de postres y cafecito y té y esas cosas que me gustan a media tarde. Y apunto ideas de nombres y de recetas y del menú que vendería. Y hago mis croquis y planos de cómo me gustaría que fuera el lugar. Y a veces suspiro fuertemente porque me visualizo así y digo, ¡ah! Lástima. Y lo suelto por completo porque, otra vez, es que ese tiempo ya pasó para mí, ¿no? ¿O no? Y de ahí viene la pregunta del día de hoy. ¿Será que los sueños de verdad mueren? ¿O solo nos rendimos de ellos? ¿Solo se vuelve cansado y descubrimos que el sueño no era tan fácil de lograr como pensábamos? ¿O no era tan fácil de comenzar como pensábamos? Porque también ha habido otros sueños que mueren antes de empezar, que de inicio parece una buena idea
y ya que lo intento llevar a cabo, no era. Y muere. O no muere. Y es que hoy estoy dando pasos hacia adelante en una carrera que ante mis ojos no tiene mucho que ver con la repostería. Hasta me atrevería a decir que no tiene nada que ver. Sin embargo, cada vez que me siento a revisar el plan de mi negocio y escribir para ordenar mis ideas y apuntar mis sueños guajiros, más allá de la repostería, mis otros sueños guajiros, que tengo muchos, y mis otros planes de mi trabajo actual y mis proyectos actuales, cada vez aparece la repostería. Cada vez que estoy escribiendo, cada vez que estoy buscando imágenes, termino frente a una imagen de un lugar donde venden pan. Y otra vez suspiro y veo los ingredientes en las tiendas y se me ocurren nuevas combinaciones y recetas. Y luego alguien me dice algo de que hice esto, preparé esto, comí esto, o me siento así, no sé, cualquier cosa, de verdad, cualquier cosa. Y de repente me llega este pensamiento de, ay, a esta persona creo que le gustaría este postre. Es que es algo completamente inevitable, hasta me caigo mal a veces porque siempre vuelvo al mismo lugar. Y hoy, por ejemplo, hoy estoy cansada. Me duele un poco la cabeza, me duelen los hombros y la espalda. Hice varias cosas, entonces estoy cansada, pero tengo ganas de hacer un pan y no lo hago porque sé que me va a doler, me van a doler los brazos porque hice ejercicio. Pero sé que en otra parte del universo tal vez existo preparando galletas y pan en este preciso momento y soy muy feliz. Y entonces me pregunto, ¿qué rayos me impide disfrutar de esa felicidad en esta, mi vida? Y ya les dije que soy una cobardona. Yo no sé si alguna vez me voy a atrever a hacerlo nuevamente, pero sí extraño mucho llenarme las manos de mantequilla y harina y mi delantal rojo que me regaló mi papá porque yo no tenía uno. Y extraño el olor de la levadura que al principio me chocaba, pero ahora me gusta. Y extraño llevar mis postres a la cena de Navidad y que me pregunten, oye, ¿qué es? ¿Y qué lleva? ¿Y cómo lo hiciste? Y yo contestarles que es un secreto, para luego pasar media hora hablando de qué es y qué lleva y cómo lo hice, porque es que me encanta. Y ahí sí, no me gusta guardar secretos. Yo creo que la cocina es el lugar de los secretos, pero soy una sacrílega. A mí me encanta hablar de recetas y tips de cocina y me emociona demasiado y no puedo. ¿Y por qué te estoy contando esto el día de hoy, específicamente a ti? Pues estaba pensando en que yo muchas veces me siento perdida, pero en realidad, si soy honesta conmigo misma, siempre he sabido qué cosas quiero hacer. Si volteo un poquito a ver a las cosas que disfruto, siempre sé qué me gustaría estar haciendo. Y a ver, no siempre he sabido cómo ganar dinero así. En realidad, yo nunca he sabido cómo convertir eso que amo en un trabajo. Pero siempre lo he logrado. No siempre de la mejor manera y no siempre diría que con el mejor resultado. Pero a lo largo de mi vida, de verdad que he podido ganar muchos ingresos de maneras distintas y de maneras que amo. Y finalmente, pensando en esto, descubrí mi secreto. Y te lo quiero contar, porque ya te dije que las cosas que me apasionan, yo no sé guardar secretos. Y es que hoy entendí por fin cómo ha funcionado y por qué he podido cuando otras personas tal vez no lo han logrado. Y aquí va mi teoría. Está muy cruda, sin pulir, pero tal vez la vaya puliendo con el tiempo y hable más de esto en otro episodio en el futuro.
Muchas veces, la gran mayoría de las veces, sabemos por lo menos una cosa que nos gustaría hacer o que queremos hacer. Pero hay obstáculos. Primero está el miedo. Luego, diría que la supervivencia. Y por último, la expectativa. Y el miedo nos dice que es muy arriesgado hacer eso, que tenemos mucho que perder y poco que ganar y que seguramente igual no lo vamos a lograr. Luego, la supervivencia yo lo veo como un obstáculo porque es una prioridad. Antes que todo lo demás, pues hay que comer, ¿no? Y cuidarnos y todo esto. Y ya después viene lo otro. Que en parte también creo que es miedo. Pero bueno. El peor de todos en mi experiencia ha sido la expectativa. Y el creer que hay que hacer las cosas de una manera específica para poder ganar dinero de ahí o para tener éxito en ese algo que queremos hacer. Porque, por lo general, cuando uno puede vencer el miedo para lanzarse tras un sueño, hay una gran expectativa detrás. Esperamos que ese sueño sea el bueno, el que nos lleve al éxito, el que nos haga millonarios, y esperamos que todo salga a la primera y como lo planeamos, porque a lo mejor después ya no tenemos oportunidades, a lo mejor lo vemos como una oportunidad única. Porque si inviertes en un negocio y no sale a la primera, pues ese dinero después ya no lo vas a tener. Y eso da miedo. Y si te lanzas a lo que sea tu sueño, seguramente hay un riesgo muy grande, por eso no lo has hecho. Pero te voy a contar el secreto de cómo hacer que funcione. Y es, hazlo aunque haga mal. ¿Qué dije? Hazlo aunque salga mal. Que tiene que ver con hacerlo aunque haga mal. Porque el punto es que en algún momento va a aparecer un fracaso. Y eso es seguro, yo te lo firmo, en algún momento tu sueño va a aparecer un fracaso y hagas lo que hagas en la vida. En algún momento, por lo menos un solo momento, que yo creo que varios, pero al menos un momento va a aparecer un fracaso. Y eso no importa. O sea, sí importa porque se siente feo, pero hay que hacer el coco wash a uno mismo y decir, no importa, yo lo estoy disfrutando, no me importa. Y aunque sea un desastre, todo el principio va a ser un desastre. La Tierra cuando se creó era un desastre. Y las cosas seguramente no van a salir como te lo esperas. Y eso no significa que van a salir mal. Lo que significa es que tal vez, y solo tal vez, el éxito se ve diferente a como tú te lo estás imaginando. Y esto viene de la boca de alguien que no pensaba que fuera una persona exitosa. Pero hoy sé que tuve unos años exitosísimos y no lo supe ver hasta ahora, años después. Pero claro que eso era éxito. Yo me sentía plena, de verdad, era muy muy feliz. Tenía un ingreso con el que estaba feliz. Y las cosas iban bien, pero eso no se parecía a mi ideal o a lo que yo había planeado y no se veía glamuroso ni instagrameable la mayor parte del tiempo. Con trabajos y me daban tiempo de bañarme y muchas veces se me quemaron cosas porque yo prendí el horno y decía me voy a bañar de rápido, entonces iba a bañarme, pero luego estaba cansada y era como de me tardaba bañándome y luego salía y las cosas ya estaban quemadas. No, un desastre, pero hoy volteo y me acuerdo de eso y me da risa, porque yo era muy feliz en esos días y a lo mejor estuve muy cansada y muy harta como para verlo y por eso lo dejé y por eso me rendí, no porque yo no quisiera seguir. Y hoy, que ya otra vez estoy bien, que otra vez puedo pensar, que no me siento harta ni cansada, pues tengo ganas de volver, tengo ganas de regresar y volverlo a intentar en la segunda vuelta. No lo voy a hacer todavía, ya les dije, no sé si un día voy a tener la oportunidad y si me voy a atrever, pero sé que si se presenta la oportunidad de una manera en la que yo la vea claramente, la voy a tomar y me voy a aferrar a ella, aunque no sea el proyecto más exitoso de mi vida, pues porque eso me hace feliz. Me la paso muy bien horneando, me gusta mucho compartir eso. Yo me pasé muchos años buscando algo que me llenara y en realidad eso siempre ha estado conmigo.
siempre me han dado ganas de hornear toda la vida. Entonces, ¿cuál es tu sueño? ¿Y ya se quedó atrás en otro momento de tu vida? ¿O no has empezado a ir hacia él? ¿O no te sientes digna? ¿O no te sientes digno? Porque hay cosas que no te van a dejar morir en paz si no las haces. Y no digo que nos lancemos ya, ni siquiera te digo que sí decidamos hacerlo, ni que empecemos a caminar hacia allá. Pero yo creo que es suficiente con verlos, con recordar esos sueños y tal vez pensar que en otro lugar de este universo hay una versión tuya que está feliz por vivir ese sueño. Aunque ese lugar sea en tu cabeza, en tus sueños guajiros, los sueños también merecen un lugar. Y ya si tú quieres dar pasos hacia tu sueño, yo te doy todo mi apoyo moral. Hazlo aunque salga feo, aunque no se parezca a lo que imaginabas. De preferencia, si es posible para ti, que yo creo que es la receta detrás del éxito, quítale la presión de la supervivencia, quítale la presión del dinero. Busca tener varias fuentes de ingreso para que puedas dedicarte a la parte creativa del negocio al principio, porque al principio se ocupa un chorro de creatividad para resolver problemas e ir resolviendo situaciones porque todo es un desastre al principio. Pero confía en la vida, confía en que si compartes lo que amas, la vida también te va a compartir amor. Yo me gané una batidora y mis primeros cortadores de galletas en una rifa en Instagram, en la que por poquito y no participo, porque nunca me había ganado una rifa y hasta la fecha es la única rifa que me he ganado en mis 30 años de vida. Hasta me da risa. Ay, pero yo ya me convencí a mí misma de que los sueños no se mueren, aunque no terminen de la manera en que esperamos. Yo creo que aunque no vuelva a tocar un molde, que no va a pasar porque yo amo la repostería, sí lo voy a tocar, pero aunque no lo volviera a tocar, yo creo que ese sueño no se muere y esa parte de mí no se muere, y sigo imaginando que en algún otro lugar y tiempo del universo hay una Tania muy feliz. Al menos porque lo intentó. Y te toca decidir, tú qué historia te quieres contar. Tú qué decides, qué opinas. ¿Los sueños se mueren o no se mueren? ¿Dejamos de soñar? ¿Se mueren porque los dejamos? ¿O los dejamos porque se mueren? No sé, tantas posibilidades. Pero bueno, este fue el episodio de hoy. Todo este rollo para que el mundo sepa que amo la repostería y que me tardé muchos años en darme cuenta. Hace 3 años aproximadamente la dejé como ocupación, pero si un día en el futuro de casualidad llegas a mi lugar de postres y café y té, cuéntame que estuviste aquí, cuéntame que escuchaste esta historia y yo te haré un regalo como forma de agradecimiento. Gracias por acompañarme hoy. Nos escuchamos pronto para más delirios. Espero que no hayas tenido expectativas de este podcast. Te mando un abrazo enorme y te deseo una vida feliz. Bye.